Andrónico, primero lo voy a saludar como presidente de la Cámara de Senadores. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Diego. Un gran saludo a toda su audiencia y un gusto estar en La Razón, piedra, papel y tinta. Bien, en esta semana todavía de receso parlamentario en su labor actual. Sí, justamente está todavía el receso, de acuerdo a la Constitución, al final del año y a mediados del año. El presidente de la Asamblea dispuso que se lleve a cabo el receso como corresponde, ¿no? Ahora sí vamos a arrancar con Andrónico Rodríguez, candidato. Andrónico, ¿por qué no asiste a los foros y a los debates televisados? Bueno, yo estoy con una agenda bastante apretado en el tema de reuniones permanente con los sectores de transporte, con los sectores campesinos, con los sectores gremiales, sectores profesionales y también con la actividad política, agendado de manera anticipada. También cubriendo la demanda y el pedido de los medios. Yo he estado en Unitel justamente cuando se llevaba a cabo los debates en Red 1 y ahora viceversa. Pero bueno, para mí lo más importante es escuchar a la gente que más necesita expresar sus ideas, propuestas, sus preocupaciones. Estamos todos los días en ello, una agenda intensa de actividades y reuniones a nivel nacional. Estamos recorriendo prácticamente todo el país, no necesariamente publicando o mediatizando nuestras actividades y reuniones con los sectores más importantes del país, ¿no? Hay diferentes foros que vienen más adelante, incluso uno organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted va a asistir a esos foros siguientes? Por supuesto que sí, está pendiente, por ejemplo, el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a estar presentes, sin duda estamos agendando precisamente para no tener cruce de actividades. Justo el día de mañana hay un foro con un grupo de empresarios privados acá en La Paz, estaremos presentes ahí. Entonces, donde nos piden, estamos tratando de alguna u otra forma, adecuando a nuestra agenda, procurando siempre estar presente en estas actividades, ¿no? ¿Cómo llega la izquierda o el Movimiento Nacional Popular a estas elecciones? Para empezar, con, diríamos, por lo menos 3 candidaturas. Ahí Johnny Fernández también quiso entrarse a ese grupo, sumaríamos 4 candidaturas dentro del Bloque Nacional Popular. ¿Cómo llegan? Muy fragmentado, es de conocimiento público, conocimiento pleno de todos los sectores sociales. Bueno, todavía se ha notado con tanta fuerza la unidad del movimiento popular el año 2019 y 2020, ¿no? En ausencia y con ausencia de nuestros máximos dirigentes y líderes físicamente en el territorio nacional, con participación, por supuesto, con aporte desde diferentes espacios. Algunos estaban en clandestinidad, algunos en el exilio, algunos estaban en otros países, pero bueno, se ha logrado unificar hacia un solo objetivo todos los esfuerzos y el desempeño de la izquierda boliviana, de la izquierda política boliviana en nuestro país el año 2020. Por tanto, eso empezó con tanta fuerza. 2020, porque 2019 y 2020 nuestro objetivo de todos, yo a lo menos me he tenido que movilizar a nivel nacional precisamente por 2 objetivos: que el MAS y PSP retorne al poder sin importar quién sea el candidato, y nuestro expresidente retorne a la patria, al país. Nos movilizamos con ese objetivo y ese mandato de las bases a nivel nacional. Yo, primero candidato a la presidencia, después candidato a la vicepresidencia, candidato a primer senador. Bueno, por equidad de género yo fui último senador, tercer senador prácticamente. No importaba en qué espacio iba como candidato o finalmente iba candidato suplente o finalmente no iba candidato, no importaba, no interesaba. Lo importante era movilizarnos para unificar al movimiento popular. Y nos hemos movilizado sin duda. Ahora, si no existe una unión del bloque popular, ¿tiene chances el bloque popular de ganar estas elecciones? Yo tengo la esperanza que por un sentido, nuevamente reitero, pragmático, por un sentido común, todos debemos encaminarnos hacia un solo objetivo. Hay diferencias, hay razones y motivos para estar distante, para estar, por supuesto, en una posición muy cerrada,
pero creo que nos llama también nuestras propias organizaciones a unirnos en torno a un solo objetivo, ¿no? Todos quisieran unidad en torno a tal, en torno a cual, bueno, pero veamos la posibilidad de encaminar a un solo objetivo. El presidente Arce ha convocado a una reunión, dice, para hacer una especie de catalizador del movimiento nacional. ¿Asistirá usted a esa reunión? El presidente ahorita no es candidato, era candidato a la presidencia, después candidato a senador, ahora es presidente que tiene que dedicarse a terminar su gestión. Me parece muy buena su intención de convocar a diálogo para unidad, en fin, pero creo que no es oportuno que el presidente esté dedicado en cuestiones electorales, en temas políticos, cuando hay temas más importantes e interesantes, sin duda que se debe trabajar a la cabeza del propio presidente, pero bueno, no puede quedar al margen, sin duda promover la unidad desde su espacio me parece importante, pero él estar dedicado en esto no me parece correcto. Nosotros ya en varias oportunidades hemos expresado, tenemos que encaminar la unidad que no puede quedarse en el discurso, flotar en el aire como una idea simplemente. Todos hablan de unidad, pero no hay sinceridad, no se puede materializar con seriedad y sinceridad. Por eso el llamado que nosotros hacemos más bien, y vamos a ver la posibilidad de que todos los sectores, organizaciones y por supuesto la izquierda política que está disputando este proceso electoral, podamos encontrarnos en algún momento para hablar definitivamente de manera muy seria de la unidad, ¿no? La izquierda regional está detrás de la candidatura de Andrónico Rodríguez. Mucho se ha hablado que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador o Rodríguez Zapatero o el mismo Lula están apoyando la candidatura. ¿Ellos han ayudado a brindarle, por ejemplo, una lista de asesores? ¿Quién lo asesora a Andrónico? Bueno, es más el pedido masivo de nuestras organizaciones, de nuestros sectores, que me motivó a asumir esta responsabilidad y este reto. No necesariamente en bloque la izquierda latinoamericana, pero sí respaldo, apoyo más que logístico, económico, moral. Hay efectivamente apoyo también, yo diría, relativamente solidario de mucha gente de afuera, pero no necesariamente en bloque, como grupo, como presidentes o expresidentes de izquierda, ¿no? Entonces, efectivamente, las organizaciones sociales a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, son los que empiezan a tomar mayor atención para que la candidatura que yo asumí con tanta responsabilidad y como un reto bastante grande, pueda llevar adelante, sin duda, y en camino generar condiciones de unidad nacional, por supuesto con respaldo de muchos dirigentes y líderes de la izquierda latinoamericana, ¿no? Uno de esos líderes en lo nacional es Félix Pazzi, que además es justamente el máximo dirigente del movimiento Tercer Sistema, que es el paraguas jurídico de la Alianza Popular. ¿Cuál es su relación con Félix Pazzi y ante un eventual gobierno de Andrónico Rodríguez, qué rol va a jugar Pazzi? Bueno, sí, Félix Pazzi es el que ha promovido también como máximo dirigente de Tercer Sistema. Posteriormente se ha logrado concretar la alianza y él es el que nos ha extendido la invitación. Hemos visto de manera oportuna también aceptar la invitación. Asumimos esta responsabilidad de llevar adelante la candidatura en este proyecto político de Alianza Popular. Él es sin duda presidente de la dirección política nacional y bueno, logrando la presidencia, conversaremos en su momento si eso no es parte, pero sin duda esta unidad de la izquierda es más por el país que por cuestiones más personales o condiciones que él pueda ser beneficiado o consecutivamente yo, es más por el país, por lo que yo he visto también al compañero Félix Pazzi de que generemos condiciones para que se pueda recomponer el movimiento popular, la división del movimiento campesino en este proyecto político. Entonces yo lo he visto con mucha amplitud también la actitud del propio Félix Pazzi, ¿no? En este recomponer el movimiento popular, ¿cómo es su relación con el expresidente Evo Morales? ¿Y qué haría el gobierno de Andrónico Rodríguez, por ejemplo, en el caso de su orden de aprehensión? Bueno, el expresidente es sin duda
también elemento o dirigente fundamental en el movimiento campesino. Es fundamental, es necesaria, es importante sin duda que él también vea de la manera más amplia y no se cierre solamente en su posición personal de que yo soy y nadie más, después de mí que venga el diluvio. No puede ser eso, ¿no? Yo creo que es fundamental de que él empiece también a tomar con mayor atención a todos los sectores fragmentados. Hay mucha gente de nuestra misma clase que no está de acuerdo con él, mucha gente de nuestra misma clase está de acuerdo con él. Algunos, un pequeño porcentaje con el gobierno, un gran porcentaje con nosotros. O sea, no podemos llevar a cabo dirigentes y líderes por diferentes vertientes con diferentes cauces. Tenemos que empezar a unificar, si bien es así, caminar por diferentes vertientes, pero encontrar un solo cauce en el momento oportuno, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que él también tome mayor atención para unificar al movimiento campesino. Bueno, ya sobre temas legales, procesos, en fin, yo no puedo ejercer presión política siendo presidente contra nadie. Si es nuestra función del órgano ejecutivo hacer cumplir las normas, pues ahí estamos también para cumplir y hacer cumplir, ¿no? Respetar la Constitución, cumplir y hacer cumplir es una función importante, ¿no? ¿Usted lo llamaría a Evo Morales en estos próximos 27 días? Bueno, si se da el caso, por supuesto que sí. Si se dan las condiciones, por supuesto que sí, pero por lo que veo hay mucha, por lo menos yo diría, hay mucha, no, en ese espacio, ¿no?, de sentimiento, hay gente que lo acompaña, muy cercanos también, son los que están, pareciera, inculcando mensajes muy negativos en mi contra, todos los días el ataque. Y cuanto más me atacan, la gente se repliega a su silencio y a su indecisión en este momento tan crucial que vive nuestro país, ¿no? ¿Cómo va a ser su relación con la derecha boliviana? Si tomamos en cuenta las encuestas, muestran algo que está claro, si bien no hay un claro ganador todavía, estamos todavía 27 días, hay una gran cantidad de indecisos, pero proyectan una asamblea atomizada, es decir, con una gran presencia de fuerzas políticas. ¿Cómo va a ser la relación con la eventual oposición de Andrónico Rodríguez? Bueno, la asamblea es fundamental para tener una gobernabilidad. Para lograr encontrar estabilidad social, política, es fundamental la asamblea. De la manera que uno vaya a manejar desde el órgano ejecutivo, va a tener resultados en su gestión. El actual presidente tomó la opción de hacer, si vale el término, su propia bancada, ¿no? No logró, empezó a dividir al movimiento, al socialismo, dos bancadas prácticamente, y empezar a cooptar con prebenda de manera individual a uno y a otro, se atomiza, se complica y por supuesto se polariza aún más, ¿no? Yo creo fundamental en la asamblea, tomando en cuenta si hay intereses personales acá, intereses grupales y políticos, y más allá, al fondo están los intereses comunes, intereses nacionales por el país. Si tenemos que conversar y tenemos que dialogar por intereses nacionales por el país, por los intereses comunes por el país, tenemos que hacerlo, tenemos que dialogar. Lo que yo hice precisamente fue eso los 5 años. Nos sentamos las 3 bancadas para viabilizar cualquier conflicto que se veía lo más imposible, logramos viabilizar. Entonces creo fundamental, por cualquier tienda política sea, sin cesarse en sus posiciones particulares y políticas, tomaremos en cuenta los intereses comunes, los intereses nacionales del país, y empezaremos a generar condiciones y allanar el camino de la solución precisamente mediante el diálogo. ¿Qué pasó en el momento de la confección de las listas de Alianza Popular? Se criticó, por ejemplo, que el candidato a primer senador suplente por el departamento del Beni era el jefe de bancada de diputados de Creemos, ¿no? Hablamos del diputado Ayala, y él era el suplente de Jessica Jordan, que es la candidata a primera senadora. Finalmente fue inhabilitado por otros temas, pero ¿qué pasó en la confección de las listas? ¿Esto es, diríamos, la nueva forma de hacer política, de incluir a miembros de otros partidos, o qué pasó ahí? Bueno, esto es un tema un poco más aislado a la decisión del presidente de la Alianza, también de mi persona como candidato.
porque se tomaron decisiones muy apresuradas. Primero yo acepté casi ya en el mes de mayo, cuando el cronograma electoral, las fechas límites estaban ya agotándose en sus etapas que correspondía. Primero aparecen nombres, carpetas de todos los departamentos. Del mismo sector grupo aparecen 50 carpetas, del otro aparecen otros 50, aparecen a nombre de los sectores sociales y de organizaciones, y están ahí, que no se ha podido consensuar, no se ha podido prácticamente llegar a un acuerdo, que solo necesitas, ¿cuánto? 4 senadores. Para 4 senadores hay 150 nombres. Es casi imposible para 4 senadores de un departamento. Entonces se tomó la decisión. Yo estuve con muchísimas actividades, mucha presión, justo por temas de salud. Además lo dejé precisamente para que los delegados y la delegación de los dirigentes más puedan ver la posibilidad de lograr las listas, concretar hasta la hora indicada por el órgano electoral. Lamentablemente no se pudo. Entonces han tenido que agarrar de cualquier carpeta, y obviamente llegó de los evistas, arcistas, incluso de la misma oposición. Entonces al final nos damos cuenta, y propios compañeros dicen: mira, este candidato todos los días te cuestiona, te observa y arremete contra ti. ¿Quién es arcista? Y este evista, y este de la derecha. Y bueno, aparecieron obviamente como nombres preliminares, o palo blanco como se llama. Se ha logrado insertar para que no quede vacío, y en la medida que pasa el tiempo poder sustituir y mejorar las listas. O sea, aparece en la primera lista, después en la segunda desaparece, aparecen otros. No es complicado hacer este tejido. Bueno, no es sencillo, es muy complicado definitivamente hacer este tejido, ¿no? Ante un eventual gobierno de Andrónico Rodríguez, ¿va a reformar la justicia? Por supuesto, la justicia es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país como Estado, como sociedad. No importa el nombre, será reestructurar, reformar, cambiar en un 180 grados toda la forma de administración y función de la justicia. Es fundamental, es necesario. Y esto no solo va a demandar una cumbre, una convocatoria de los notables, como lo han hecho en varias oportunidades, plantear una propuesta de reestructuración, reforma, en 1 año o 2 años. Incluso desde mi punto de vista esto va a demandar generaciones. Tenemos que ver qué tipo de educación estamos inculcando desde la familia, primaria, secundaria y universitaria. Estamos produciendo profesionales, o en las universidades, por lo menos la titulación de los profesionales en Derecho es bastante masivo. No está planificado acorde a la necesidad, ¿no? A la función del crecimiento demográfico. Tenemos miles de abogados que están, algunos trabajando de taxistas, algunos cumpliendo otras funciones que no es su área, su perfil. Entonces necesitamos un cambio radical desde la raíz. Creo que es fundamental encaminar el cambio, que va a demandar muchísimo tiempo. Por eso incluso el perfil y la malla curricular en las universidades, colegios de abogados, las instituciones como tal y a nivel central como gobierno, tenemos que definitivamente trabajar en una agenda que empiece a encaminar el cambio profundo de la justicia, ¿no? En el órgano ejecutivo, ¿va a reestructurar, por ejemplo, restituir algunos ministerios, achicar el Estado? Hemos escuchado muchos candidatos que hablan de reducir la cantidad de ministerios, viceministerios. Es fundamental ver con mayor amplitud el problema económico que tenemos, ¿no? Algunos lo atribuyen, el problema es el modelo económico, el problema es el MAS, ¿no? El problema del país es mucho más profundo de lo que vemos. En este momento, el tema de los dólares, gasolina y diésel, está haciendo ver que definitivamente no ha funcionado nada, que todo es un conflicto insostenible, incontrolable, si no se aplica una medida
de la manera que quede sin efecto, como una especie de una medida de shock, pareciera que no hay solución. Algunos mencionan que si no hay ajuste y recorte de la totalidad con el motivo de bajar la inflación y bajar o tapar el hueco fiscal, como en este momento es altísimo el déficit fiscal, pareciera que no hay solución. Pero si vemos de la manera más responsable, ¿no? Casi el 60% del déficit fiscal lo cubre o se lo come, como se diría, es la subvención, más del 60%. Efectivamente hay que hacer un diagnóstico a nivel general, todo el aparato del Estado. ¿La quitaría la subvención, ya que estamos hablando de economía? Por supuesto es insostenible, son 3.300 millones de dólares, pero no podemos aplicar una medida para quitar la subvención que tenga un costo social. Tenemos que aplicar una medida que tenga menor costo social, que no afecte al que menos tiene. ¿Cuál sería esa medida? Por ejemplo, inmediatamente liberar el tema de la subvención a los sectores que ya no se necesita seguir pagando, como muchos sectores que requieren miles de litros, sector agronegocio, agroindustria. Por otro lado, o sea, liberar... ¿Para ellos levantaría la subvención para la agroindustria? ¿Me dice? Para muchos sectores, efectivamente sí, que requieren, no hay diésel que más cueste del que no hay. O sea, muchos sectores como el sector minero, que requiere todos los días, sector agroindustria, agronegocio, requieren todos los días. Hay sectores que dicen que, aunque cueste, pero que no falte, ¿no? Si es necesario rápidamente, entrando en un acuerdo con estos sectores, yo había mencionado en varias oportunidades liberar la subvención para que no les falte. Por otro lado, liberar la importación. Hay sectores que tienen dólares y que tienen posibilidad de importación de combustible. ¿Por qué no liberar la importación a estos grandes sectores que demandan muchísimo diésel, básicamente diésel, y el Estado empiece a limpiar de manera expedita el camino y no le genere ningún trámite burocrático, ¿no? Es fundamental estos dos temas de liberar la subvención a sectores que necesitan, o en todo caso sectores que requieren mucha demanda de diésel y tienen dólares para la importación, que el Estado libere inmediatamente todo el trámite burocrático. El tema de fondo es que no falte una gota de diésel para los sectores que producen, para los sectores que dinamizan la economía de nuestro país. Por otro lado, efectivamente hay que promover el tema del proceso de biocombustibles, la transición energética, sin duda, focalizar la subvención a los sectores con diferentes tipos de compensaciones, principalmente a sectores de transporte público, incluso particulares, a la gente que menos tiene. Hay que ver la posibilidad de liberar la subvención de manera gradual, ¿no? Claro, porque cuando cuando suban los precios de los combustibles, automáticamente va a hacer presión sobre, diríamos, todos los precios. Van a subir todos los productos y ahí la inflación se dispararía. De inflación que hemos tenido el anterior mes, la más alta en la región. ¿Cómo van a manejar el tema de la inflación en su gobierno? La inflación hay que aplacar con mayor producción, ¿no? Queremos una economía donde el Estado y el sector privado trabajen de manera conjunta para garantizar trabajo, empleo y, por supuesto, alimento para la población. Estamos importando hasta alimentos. Si el sector privado garantiza al mercado interno en precios realmente accesibles, bajos, veremos la posibilidad de exportación, si es pertinente, incluso sin restricción. Pero empezar a focalizar desde el nivel central la inversión pública en el tema de producción es fundamental, ¿no? Y el tema de las represas, riego para la producción en el altiplano, en los valles, incluso en el oriente, es fundamental. Eso se tiene que trabajar desde el primer día, sin duda. Entonces, aplacar la inflación con mayor producción. Y este tema de combustible, sin duda, imagínense que mañana cueste el litro de gasolina 10 o 15 bolivianos. Todo se transporta mediante la movilidad y requiere combustible. Efectivamente van a empezar a subir los precios. Entonces es fundamental, desde el nivel central vayamos a focalizar al sector de transporte, libres, federados e incluso algunos privados, particulares, en fin, se pueda focalizar la subvención y de la manera más gradual, que no afecte
al que menos tiene, sin duda que no genere un mayor impacto o mayor costo social. De a poco, con el tiempo que va pasando, tenemos que ir liberando efectivamente con compensaciones de diferente tipo que en las reuniones que se vaya o en el diálogo o en los acuerdos que se vaya a tener, se vaya a identificar para que no se afecte a este sector. ¿Cómo va a ser su relación con los empresarios privados? Algo que han reclamado es que en los últimos años no se los ha convocado. Estamos apostando por una economía plural que abrace a lo público, que fortalezca, y el Estado tiene que ser protagonista en la economía, pero también que abrace al sector privado, a las iniciativas privadas, a los emprendedores. Y no solamente a los privados. Veamos al cooperativismo, que tiene un porcentaje en cuanto a la contribución económico bastante fuerte en nuestro país, no solamente los mineros, cooperativas de transporte, cooperativas de telecomunicaciones, cooperativas productivas en el oriente son bastante grandes. Se asocian entre 50 y 100 socios y funciona muy bien el tema de transporte, por ejemplo, o cooperativas de producción o agropecuaria que producen alimento o que brindan servicios. Entonces ellos están también relegados. Si el Estado empieza a fortalecerlos, empiezan a despegar económicamente sin ningún inconveniente, sin duda. La economía comunitaria y por supuesto la economía popular. Esa gente que todos los días con un capital de 1.000, 2.000 bolivianos dinamiza la economía. En el Alto, por ejemplo, en las diferentes periferias de nuestra ciudad, o los ambulantes o los informales, como se llama. Tenemos que tomar mayor atención a este sector sin duda. No solamente el sector público, tomar atención al sector privado. Por supuesto, a estos otros sectores que mencionamos. La agroindustria reclama hace bastante tiempo el uso de semillas transgénicas, dicen, para mejorar la producción y ser más competitivos a nivel regional. ¿Usted aprobaría el uso de la semilla transgénica en Bolivia? Bueno, desde mi punto de vista, si queremos hablar de la producción, extender y mejorar la calidad, necesariamente, inevitablemente tenemos que hablar de la biotecnología, principalmente en el oriente. Paraguay, un vecino país que debe ser geográficamente tamaño que Santa Cruz, pero en producción nos supera prácticamente en todos los rubros. En ganadería están por encima de 30, bueno, 25, cerca de 30 o poco más millones de cabezas de ganado. Nosotros creo que no superamos 10 millones de cabezas de ganado. En tema de soya de la misma manera, ¿no? En productos que salen de los valles, del altiplano, es muy mínimo sin duda, pero más aún los productores del oriente o el agronegocio o agroindustria son los que demandan, pero también pequeños y medianos productores están precisamente con este planteamiento, propuesta e idea de que se debe implementar la biotecnología y por tanto considero importante yo también se debe encaminar esta propuesta, ¿no? ¿Cómo va a garantizar el gobierno de Andrónico Rodríguez que exista la cantidad suficiente y necesaria de dólares en la economía? Bueno, el principal problema de nuestro país es hidrocarburos, ¿no? Cuando estábamos en nuestro momento de auge con mayor producción y muy buenos precios del barril del petróleo y el tema del gas, teníamos dólares en nuestro país sin ningún inconveniente para cubrir todo, absolutamente, hasta la subvención. De por lo menos 6, 7, 8 a 9 mil millones de dólares, o sea, la renta petrolera superó los 5 mil millones de dólares. Ahora no llega o llega apenas a 2 mil millones de dólares y necesitamos solo para la subvención más de 3 mil millones de dólares. Sin duda es uno de los grandes problemas el tema de hidrocarburos, que hay que empezar desde el primer día a tomar mayor atención, los campos maduros o las nuevas exploraciones y explotación del gas. Por otro lado, veo sin duda con mucha importancia, crear un FD, un fondo en dólares, con los recursos de las exportaciones que realiza el Estado, con los pocos recursos, con los flujos de la deuda externa, sin duda también con los dólares o con las reservas que administra el Banco Central. Empezar a establecer y estabilizar fondo en dólares para que
por supuesto, se tenga mayor comodidad y estabilidad, confianza y certidumbre el país, porque ahora no sabemos si mañana amanecemos con un dólar que cueste 20 o 30 bolivianos. La gente que se genera utilidades, recursos, ya no quiere invertir porque no hay plena seguridad y confianza desde la gente en las instituciones y en el nivel central. Ahora, el tipo de cambio fijo desde el nivel central se mantiene en un precio y el mercado paralelo se ha normalizado y naturalizado prácticamente. ¿Usted ¿no? va a liberar el tipo de cambio? Necesitamos establecer y consolidar el fondo en dólares para que después veamos el tipo de cambio fijo, ¿no? Será 7, será 7.50, decir en este momento el tipo de cambio va a seguir 6.90 o 7 y vamos a hacer llegar los dólares, o el tipo de cambio, bueno, el dólar va a costar 10 o 20, me parece muy irresponsable desde este momento. ¿Por qué no tenemos datos exactos? ¿Cuánto está nuestra reserva en oro, las reservas internacionales? Haciendo un diagnóstico total, las exportaciones del Estado y privado logran coincidir para tener un fondo en dólares y estabilizar el dólar. O sea, esto es un tema muy complicado, pero yo estoy convencido de que debemos tener dólar fijo, que no falte absolutamente a nadie, quienes necesitan para importar y no esté en manos de alguien que especula y acumula. ¿Usted mantendrá el modelo económico de los años del gobierno del MAS o qué ajustes le hará? Desde mi punto de vista, el actual gobierno se ha dedicado más en fortalecer lo público, dejando el resto de los sectores económicos, ¿no? Nosotros estamos apostando, nuevamente reitero, una versión nueva del modelo económico plural. Nuevamente reitero, que abrace a todos estos sectores económicos. No podemos dejar al margen a ningún sector productivo, por más sea asociado, cooperativizado o privado. El nivel central tiene que, sin duda, asumir la mayor responsabilidad de ser protagonista en la economía. No como la derecha dice, el Estado no sirve para administrar, por tanto, solo tiene que regular y controlar y hay que privatizar todo. Muchos tienen esa idea, achicar el Estado. El gobierno, más Estado. O sea, ni menos Estado ni más Estado, un mejor Estado que sea más eficiente, ¿no? Que definitivamente cuide y proteja a los que menos tienen, que trabaje de la manera más responsable con el sector privado para garantizar precisamente empleo y alimento al pueblo. ¿Ya tiene, por ejemplo, perfiles de quién puede ser su ministro o ministra de Economía? Estamos en ello, precisamente tenemos un equipo de expertos en tema económico, precisamente en esta línea, también tema de justicia, en su momento lo anunciaremos antes. O sea, ¿ya tiene más o menos perfiles del gabinete? Precisamente con ellos estamos trabajando, uno no es todólogo de temas de justicia, economía, en fin, pero bueno, ahí están expertos que conocen en temas de hidrocarburos, por ejemplo, y bueno, lo anunciaremos en su momento precisamente también para que la gente tenga la plena seguridad de que está en manos, la justicia está en manos de gente honesta, transparente, la economía de la misma forma, el tema de hidrocarburos, entonces creo que es importante el equipo que lo acompaña también, alguien que esté aspirando en este proceso electoral a la presidencia, ¿no? El litio, que para muchos puede ser la opción, la salida, diríamos, económica del país, para otros decían, no es la panacea, va a generar recursos, pero no es, ni se parece a lo que generaban los hidrocarburos. ¿Qué va a hacer con los contratos de litio que el gobierno de Luis Arce, por ejemplo, pretende que se aprueben y están estancados en la Asamblea? ¿Los va a revisar? ¿Los va a renegociar? ¿Los va a romper, como dice alguno de los candidatos? Hay que revisar los contratos. Me parece un poco apresurado y hace notar que pareciera tiene otras intenciones el gobierno para impulsar, agilizar la aprobación a último momento de su gobierno. Tuvo 5 años. ¿no? 5 años para consensuar, hacer la consulta previa, libre, informada, sin duda también acuerdos, reuniones, consenso, socialización con todos los sectores del departamento de Potosí. Se hizo o no se hizo, no se informó muy bien, llega a la asamblea y en la asamblea obviamente se ha politizado, ¿no? Hay parlamentarios
que no quieren porque simplemente se trata de Rusia y China. Hay parlamentarios que no quieren porque simplemente se trata de Luis Arce, del gobierno del MAS, del gobierno que ya está manchado con algunos temas de corrupción. Yo veo muy necesario efectivamente cumplir de acuerdo a la norma, consulta previa, socialización, el acuerdo con todos los sectores y organizaciones vivas del departamento de Potosí. Si hay que revisar de manera integral en toda su dimensión, hay que hacerlo, los contratos. El tema de las regalías se tiene que tocar, no puede ser 2-3%, se tendrá que coordinar y consensuar con el departamento, tampoco puede ser 50 o 60, oiga, lo que ellos están pidiendo es mínimo también, como departamento también es justo, sin duda. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es fundamental revisar estos contratos de litio, ¿no? ¿Va a promover la inversión extranjera? Y si es así, ¿cómo va a hacer? ¿Va a modificar algún paquete de normas, por ejemplo, para incentivar a la inversión aquí nacional y extranjera? Primero, en el tema del litio me parece fundamental el traslado de las oficinas centrales de ILB a Sudoeste Potosí. Segundo, es fundamental que el Estado tenga una estrategia de cooperación con estados y empresas que tengan tecnología y mercado. Evidentemente no tenemos nosotros desarrollado en materia tecnológica para ser autónomos en cuanto a la industrialización del litio. Necesitamos necesariamente de inversión extranjera que tenga efectivamente tecnología y mercado básicamente, ¿no? Y bueno, tenemos que promover consecutivamente la soberanía tecnológica, ¿no? Es fundamental la participación de la Universidad Autónoma, de Tomás Frías del departamento de Potosí en este tema tan importante. Si bien nuestra Constitución dice que debemos desarrollar la industrialización del litio, los eslabones de la cadena del valor del litio de manera soberana, pero esto debería empezar en las universidades, debería empezar en las instituciones tecnológicos, por supuesto, en espacios académicos y no en el salar. Muchas universidades no tienen ni idea de lo que está pasando en el desarrollo de la industrialización del litio. Es fundamental que sea parte, por supuesto que sí, para que a futuro tengamos desde el presente la soberanía tecnológica que el pueblo potosino mismo reclama, ¿no? ¿Bolivia volverá, por ejemplo, para temas de arbitraje internacional al CIADI? Bueno, eso es un tema que corresponde una evaluación muy profunda, si es necesaria. Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, muchos empresas o empresarios no quieren volver, precisamente no somos parte de CIADI, ¿no? Que las controversias se resuelvan en instancias como ellos piden, solicitan. Habría que revisar la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, el tema de litio, sin duda también la aprobación de la ley de litio propuesta por la universidad, por los sectores sociales de Potosí, se tendrá que tomar en cuenta, y en todo este interín tendríamos que revisar también si eso no es pertinente el retorno de Bolivia a CIADI, ¿no? Esto merece todavía una evaluación profunda desde mi punto de vista, ¿no? Hay un sector que lo apoya, que es el de los cooperativistas mineros. ¿Cuál va a ser el tratamiento con los cooperativistas mineros del gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Los va a, diríamos, normar en muchas cosas? Se habla mucho respecto, por ejemplo, al uso del mercurio en el caso de los cooperativistas auríferos de La Paz. Bueno, el tema minero es fundamental que se empiece a tomar mayor atención al sector cooperativizado que está y que ha crecido muchísimo en nuestro país. El sector público ha quedado reducido, también el sector privado, ¿no? En los países vecinos, sin ir muy lejos, Chile, Brasil generan recursos ingentes en tema minería. Claro, son privados, de una manera muy distinta. Nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, necesitamos una verdadera política minera que tenga contemplado a los tres actores, cooperativistas, estatales y privados. Entre los tres actores necesitamos desarrollar una agenda de cero. En este momento, los privados peregrinan por pequeños trámites o espacios o áreas legales de trabajo.
De la misma forma, el estatal, hay algunas empresas que de repente ya están con ciertos problemas entre ellos y entrando una especie de déficit también en algunas empresas. Los cooperativizados están con graves problemas de contratos mineros, todos los días. Áreas legales de trabajo no se han concretado. ¿Por qué hay minería ilegal? Porque desde el nivel central mismo provocamos y generamos por no tener una agenda en el tema minero. Este año en cada departamento se aprueba, bueno, ejemplo, no sé, 30 contratos mineros, áreas legales. A partir de esta aprobación de áreas legales de trabajo no puede haber otras áreas que estén explotándose de manera ilegal. Pero en este momento no lo tenemos. Son demandas en tema de áreas legales, en temas de trámites, el andamiaje burocrático no les permite aprobar, resolver algunos problemas que ellos tienen y por tanto estamos como estamos, ¿no? En un libre albedrío de explotación minera, principalmente aurífera. Entonces creo que es fundamental poner las reglas bien claras, no desde el nivel central. Bueno, yo como presidente, como Estado, como gobierno, necesito que se pongan las reglas, se limita al cooperativizado, se ponen las reglas, bueno, las reglas bien claras o se aprueban leyes sin participación de ellos, vamos a tener conflictos sociales insostenibles. Por eso creo que es necesario la participación de ellos. Una política minera, una agenda de la minería con reglas bien claras, si hay que aprobar normas, hay que modificar normas, hay que adicionar o suprimir, hay que hacerlo, pero por supuesto una minería responsable con el medio ambiente, fundamental sin duda. ¿Tocará la ley laboral? Se hablará de flexibilización laboral, algo que por ejemplo se ha mencionado en varios sectores industriales y empresariales. ¿La Ley General del Trabajo? Sí, que ya casi va a cumplir 100 años. Sí. Necesitamos efectivamente, no sé si revisar, modificar, pero necesitamos adecuar la Ley General del Trabajo a esta nueva realidad. Es fundamental. Las centrales obreras departamentales, por ejemplo, ya en varias oportunidades nos han presentado algunas iniciativas y propuestas de modificación a la Ley General del Trabajo. Cada vez la Ley General del Trabajo queda suprimido. El 99, si no me equivoco, ADN, Banzer, Tuto, Quiroga hacen aprobar la ley del Estatuto del Funcionariado Público, lo cual tiene menos derechos. Si no eres parte de la Ley General del Trabajo, te atribuyes al Estatuto del Funcionariado Público porque es de libre nombramiento, hoy te contrato para director de algún espacio, si no rindes, bueno, te saco, traigo otro, o sea, y otro que es por consultorías en línea, sin duda alguna, sin ningún derecho laboral. Entonces, hay bastante preocupación en este tema, sin duda, de los trabajadores, en este caso de la Central Obrera Departamental, de las diferentes centrales obreras CODES departamentales, pero también hay demanda del sector empleador, privado y estatal, sin duda, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental este tema que se revise, que se adecúe la Ley General del Trabajo, que no esté sin duda afectando a los trabajadores, pero también en cierta manera queden afectados los empleadores, en este caso los privados o el Estado como tal, ¿no? ¿Cómo va a ser el manejo de las relaciones internacionales del gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Cómo va a mejorar el trabajo, por ejemplo, de Cancillería, algo muy cuestionado estos últimos años? Bueno, en materia de relaciones internacionales necesitamos ya que se empiece a encaminar una representación con una agenda de trabajo que incursione hacia una política de Estado y no una representación gubernamental simplemente, ¿no? Es fundamental revisar de manera integral algunas embajadas necesarias, hay que abrirlas, en el Medio Oriente, por ejemplo, Emiratos Árabes, ya en varias oportunidades el presidente de consejos similares precisamente de este país nos ha solicitado que conversemos con el Ejecutivo, tanto de ellos,
Hay que revisar en países donde no es necesario nuestras embajadas, de repente solamente un encargado de negocios o consulado, pero bueno, se necesita un diagnóstico y una radiografía a nivel de los más de 30 países que tenemos relaciones en tema de embajadas, se pueda potenciar sin duda esta materia de relaciones internacionales con expertos en tema de la diplomacia. No tenemos carrera diplomática seria. El Estado ha invertido en muchos profesionales en tema de relaciones internacionales y diplomacia, en fin, pero no los toma en cuenta a muchos jóvenes, a muchos profesionales en esta área. Sin embargo, nos hemos atribuido y nos hemos dado la tarea de tener personal en el servicio exterior que no son de repente muy expertos en este tema de la diplomacia. Primero, empezando por profesionales en el área que conozcan el área, por supuesto, el tema de los países donde sea necesario y por supuesto también revisar algunos representantes que tenemos como profesionales o servidores públicos en materia de relaciones internacionales. ¿Es o no es necesario seguir manteniendo? ¿Hay que reducir o hay que abrir otros espacios en otros países? Entonces, tener relaciones internacionales con los países que sean necesarios, sin duda, ¿no? En esa construcción, ¿tendremos, por ejemplo, nuevamente un embajador de Estados Unidos en Bolivia? Eso es un tema que conlleva una evaluación muy profunda. Se trata de soberanía. ¿Por qué razón se han roto relaciones con Estados Unidos? Precisamente porque teníamos una injerencia muy evidente en temas políticos, sociales, y por tanto se ha tenido que romper las relaciones. Tenemos que tener relaciones internacionales, por supuesto, relaciones diplomáticas en materia de relaciones internacionales sin subordinación, ¿no? Respetando las reglas y nuestra soberanía. En el tema de Estados Unidos hay que evaluar todavía con toda seguridad. Yo por lo menos veo desde el primer día una evaluación profunda, si es o no es necesaria, eso no es pertinente, ¿no? ¿Se hará una evaluación o una auditoría o una investigación al gobierno de Luis Arce, las diferentes denuncias de corrupción? Usted decía, hay que castigar la corrupción en algún momento. ¿Se va a investigar en su gobierno? Por supuesto, la auditoría, una evaluación muy estricta en términos de transparencia se tiene que realizar. Dedicarnos primero a resolver los problemas estructurales de nuestro país, a temas económicos, ¿no? A resolver lo que la gente pide en este momento. Paralelamente hay que ver este tema de las denuncias que deben esclarecerse también, sin duda. El tema de la fiscalización desde la Asamblea Legislativa ha sido cercenado, ha sido cortado. Hay muchas denuncias pendientes, peticiones de informes orales, incluso interpelaciones, lo cual se debe sin duda revisar desde mi punto de vista, desde el órgano ejecutivo desde el primer día, ¿no? ¿Qué hará el gobierno de Andrónico Rodríguez si encuentra un caso de corrupción que involucra a un gerente, a un director de una empresa, a un ministro? ¿Qué hará Andrónico Rodríguez? Yo creo que nuestra forma de administración de la justicia debe ser más dinámico, más efectivo y ágil, sin duda. Es muy burocrático, ¿no? Si tengo un gerente, un director con denuncias y sospechas de corrupción, bueno, que se proceda a investigación. Si encuentro a un director, a un funcionario público infragante, como se dice, ¿no? Con manos en la masa, eso debe inmediatamente ser detenido. Entonces no podemos ser tolerantes con la corrupción desde mi punto de vista, y esto pasa en todo lado. Ahí vemos con la gente de a pie, con nuestros compatriotas común que tienen todos los días problemas con la justicia. Hay algún problema de robo agravado, intento de robo, incluso menores, intento de robo de movilidades, en fin. Es infragante, hay videos, hay todo, ¿no? Esto tiene que aperturarse una investigación, es un proceso largo, pasa semanas y meses. Entonces, en el tema de la corrupción, más aún se debe manejar de manera implacable desde mi punto de vista, ¿no? ¿El gobierno de Andrónico Rodríguez será un gobierno austero? ¿Dónde veremos esas señales de austeridad, si es que va a haber? Sí, la austeridad es
parte y tiene que ser parte de nuestro gobierno en este momento de crisis económica. La gente sufriendo apenas con 50, 100 bolivianos que no alcanza para nada y muchos políticos, autoridades con sueldos por encima de 15, 20 mil, no me parece correcto. Yo lo llamo optimización del gasto público. ¿Bajará los sueldos del sector público? Efectivamente, hay que evaluar, me parece fundamental, incluso en la asamblea misma, desde el órgano ejecutivo. En YPFB, por ejemplo, tenemos 11 subsidiarias, los 11 son necesarias, bueno, se mantendrá, y si no, hay que reducir los salarios de escala estratégica, ganan 30, 40 mil. ¿Es necesario? Bueno, un profesional que cubre de manera eficiente alguna función y contribuye a la sociedad, al Estado, bienvenido, se le paga, pero si no es necesario hay que bajar o hay que cortar. Entonces, para mí es fundamental evaluar de manera muy responsable todas las instituciones donde no son necesarias, hay que empezar a bajar los sueldos y salarios, ¿no? Tenemos un minuto, así que le voy a pedir en estas dos preguntitas unas respuestas así. ¿Va a usar el avión presidencial? De repente, mientras se estabilice nuestra economía, se consolida nuestra economía, por supuesto que sí. Mientras tanto, no lo veo pertinente. ¿Se va a trasladar a la residencia presidencial de San Jorge? Bueno, ahí está la residencia. Veremos en su momento si eso amerita un gasto innecesario, no creo, ¿no? En un lugar donde sea menos posible el gasto del Estado, ¿no? Andrónico Rodríguez, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Estamos a 27 días de las elecciones. Su último mensaje a manera de despedida a la gente. Bueno, gracias Diego, gracias a La Razón. Yo muy contento de compartir, conversar muchas ideas y propuestas. Estamos próximos a un proceso electoral decisivo para encaminar a nuestro país hacia un rumbo y destino que todos los bolivianos estamos esperando. La confianza, la estabilidad, la seguridad. Y a todo el país, a todo el pueblo, pedir que seamos más comprensivos, seamos más tolerantes con nuestros dirigentes, con nuestros instituciones y autoridades. Desde las bases procuremos siempre de encaminar el diálogo, encontrar la solución mediante el diálogo, y no en las calles, y no entre compatriotas peleando y por supuesto generando conflictos sociales insostenibles. Estamos acá presentes en este proceso electoral precisamente para recuperar las buenas gestiones y fortalecer las nuevas iniciativas y con toda seguridad salir de esta crisis que le aqueja a toda la sociedad, a todos los bolivianos. Agradecido y muchísimas gracias, querido Diego. Muchas gracias. Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia por la Alianza Popular, estuvo conversando estos minutos con nosotros.